Bien, gracias, Melanie. Saludo a los hermanos que no he logrado saludar aún. Espero que el Señor les bendiga. A quienes ya nos están siguiendo también a través de la transmisión. Hace un par de domingos atrás comenzamos una nueva serie de sermones para conmemorar nuestro aniversario, para celebrar nuestro aniversario número 143. No parecemos tan viejos, pero lo somos. Una iglesia de muchos años, y yo les decía, ha pasado por aquí mucha gente, son decenas de pastores, miles de personas las que han estado sentadas en estas bancas, escuchando la palabra del Señor. Y esta serie fue pensada para que hiciéramos tres cosas, para que celebráramos nuestro pasado, y eso fue lo que hicimos la semana pasada, celebramos nuestro pasado. Para que podamos soñar con nuestro futuro, con todos los años de vida que el Señor aún nos quiera seguir dando como iglesia, y también para enfrentar nuestro presente. Y hoy día vamos a atender este segundo elemento, vamos a soñar juntos el futuro de esta iglesia. Y lo vamos a hacer en base a una muy linda historia de un encuentro que hubo entre dos personas. El apóstol Pedro con un centurión romano llamado Cornelio. Así que no traje el texto bíblico proyectado hoy día porque estuve en reuniones de presbiterio hasta muy tarde y no alcancé a hacer el PowerPoint. Así que va a tener que usar su Biblia hoy día. Y vamos a ir al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 10. Y mientras usted lo busca, déjeme recordarle esta frase que proyectamos la semana pasada, ¿no? Las personas que hacen la diferencia en el presente son aquellas que mejor celebran su pasado y sueñan con su futuro. Es decir, aquellos que hacen la diferencia en el hoy son personas que celebran su pasado y también sueñan con su futuro. Madurar en la fe, hermanos, no es solo mirar hacia atrás y agradecer lo que el Señor hizo por nosotros. Es también reconocer que el Señor está en control y gobernando nuestras vidas y dirigiendo nuestros pasos. Y hoy día, respecto de esto, vamos a leer lo que dice esta historia y la vamos a ir leyendo por partes. Porque acá hay una historia que relata el encuentro de un apóstol, el apóstol Pedro, con un hombre de origen pagano, que era un centurión romano llamado Cornelio. Y este es un encuentro en el que se logra compartir el mensaje del Evangelio. Es Dios en esta historia quien crea una oportunidad, es Dios quien genera un ambiente para que dos personas se encuentren a conversar, para que el Evangelio del Señor pueda ser comunicado. Para que Pedro le predicara a Cornelio, fue Dios aquel que preparó esta escena y lo hizo de una manera muy particular. Y eso me hace pensar en la principal razón por la cual a nosotros nos cuesta tanto predicar y compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Estuve pensando en esto y creo yo que la principal causa por la cual es el Señor el que muchas veces tiene que ponernos forzosamente en situaciones para compartir el Evangelio, dice relación principalmente con nuestros miedos. El miedo es la principal razón por la cual no hacemos la diferencia en la vida de otras personas compartiendo con ellos el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es el miedo. No compartimos el Evangelio porque tenemos temor. No compartimos el Evangelio porque no amamos. Porque como creyentes nos hace falta amor y por el contrario nos sobra temor. Como creyentes nos sobra el temor, pero nos falta amor. Y le tenemos a muchas cosas, tenemos miedo a ser cuestionados, a ser ridiculizados, a ser rechazados, a ser tal vez inoportunos, a ser malinterpretados o incluso a ser reprendidos.
Para predicar el Evangelio, como lo vamos a ver en esta historia, se necesita osadía. Porque si vamos a soñar con nuestro futuro, déjeme compartir con usted una frase que yo espero que usted no olvide. Usted puede olvidar todo lo que yo voy a decir hoy día, menos esta frase. Cuando proyectamos y soñamos con nuestro futuro, si nuestro sueño no es alcanzar el mundo entero para Cristo, entonces ese no es el sueño de Dios para esta iglesia. Cualquier sueño inferior a alcanzar el mundo entero para Cristo no es el sueño de Dios. Y el Señor hoy día nos está invitando a sumarnos a esto. Así que lea conmigo. Versículo 1 del capítulo 10 de Hechos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este capítulo comienza mostrándonos a un hombre cuyo nombre era Cornelio, que vivía en una ciudad llamada Cesarea. ¿Qué era Cesarea? Era una ciudad militar, de hecho por eso tenía el nombre del César, Cesarea. Era un puesto de avanzada militar, era una especie de base provincial del Imperio Romano en Palestina. En Cesarea también vivía, al que usted recordará, Pilatos, que fue aquel que entregó a Jesús en las manos de los judíos para que lo crucificaran. Él también vivía en esta ciudad que era esta base militar, esta avanzada provincial del Imperio Romano en Palestina. Y él era un centurión, y el hecho de que sea centurión significa que él era un jefe que estaba a cargo de 100 soldados. Por eso era centurión. Él tenía a su cargo 100 soldados. Él tenía una gran responsabilidad. Él era un ciudadano romano, él era un líder militar, y su origen tenía que ver principalmente con el mundo pagano. Militar, romano, venía de una cultura completamente pagana. Pero el versículo 2 añade un segundo elemento muy interesante. Dice que este hombre era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, y fíjense, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Lo que vemos aquí es que Cornelio había sido un pagano convertido a la religión judía. Un pagano, un romano que se había convertido, probablemente ahí, por vivir en Palestina, a el judaísmo, adquiriendo las prácticas religiosas de los judíos. Porque ¿qué hacían los judíos? Ellos daban limosnas, daban ofrendas de todo lo que recibían y oraban 3 veces al día. Esa era su práctica religiosa más habitual. Cornelio se había transformado en un religioso de la época, buscando al Señor. Dice que oraba con Dios, pero no se había encontrado con Dios aún. Y el versículo 3 sigue diciendo: este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dios puso en Cornelio una visión. Dios puso en Cornelio un sueño, el sueño de ser alcanzado. Él buscaba a Dios, pero no se había encontrado con Dios aún. Y el Señor fue aquel que puso a través de esta visión un sueño, el sueño de ser alcanzado. Y fíjense que si miramos la historia de Cornelio y su trasfondo, nos podremos dar cuenta de que él tenía orígenes muy similares a los que podemos encontrar a nuestro alrededor. Cornelio era un hombre de origen pagano, que había intentado buscar a Dios a través de una religión que le enseñaba a hacer cosas, dar limosnas,
orar recurrentemente para poder relacionarse con este Dios, sin que él hubiese encontrado a este Dios verdadero. Y si miramos a nuestro alrededor, y si usted empieza a enumerar la lista de familiares, amigos, colegas, vecinos que están a su alrededor, probablemente usted pueda clasificarlos y decir, sí, hay algunos que optan por el paganismo. ¿Qué es el paganismo? No es que adoren estatuas, ni mucho menos, ¿no? Son personas que optan por un estilo de vida en el que su libertad es el bien más preciado y no responden a ningún sistema de ética ni de moral más el que ellos mismos creen que es necesario para no hacerle mal a nadie. Otras personas optan por un camino más religioso y empiezan a cumplir normas estrictas porque creen que a través de ellas alcanzarán la salvación. Si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a encontrar con personas que optan por un estilo de vida pagano, ensalzando la libertad de crear un estilo de vida que les sea cómodo y coherente, o gente que opta por estilos de vida más religiosos, más estrictos, más culposos, en donde se añaden normas que a través del cumplimiento de ellas les permitirían acercarse al corazón de Dios. Y lo que la Biblia enseña en esta historia es que ninguna de esas dos opciones te acerca a Dios. Ninguna. Ni crear un Dios con las características que a ti te agradan, ni adquirir la visión de un Dios que establece meramente un sistema de reglas. Eso no es el Evangelio. Ese no es el camino por el cual podemos encontrarnos con este Dios. Hay muchas personas que viven a nuestro alrededor, hermanos, que andan en una búsqueda como Cornelio. Que Cornelio pasara de ser romano a prosélito judío reflejaba que en su corazón él estaba en una búsqueda. Él quería encontrarse con Dios, pero no lo encontraba. Y hay muchas personas hoy día, hermanos, a nuestro alrededor que buscan algo. No tienen idea de lo que es, no saben lo que están buscando, pero aún así esperan encontrarlo. Hoy día hay personas que tienen el sueño de ser alcanzadas. Personas que están buscando espiritualidad, buscando sentido, probando una cosa y probando otra para poder encontrarse con Dios. Y es por eso que tenemos que reconocer aquí algo muy importante. No fuimos nosotros quienes nos encontramos con Dios. Fue Dios quien salió a nuestro encuentro y nos mostró un amor trascendente. Usted no está aquí porque encontró algo. Usted está aquí porque fue encontrado por Dios. Fue Dios quien está tomando la iniciativa de venir a buscarte, de hablar a tu corazón, independientemente del contexto del cual nosotros provengamos, independiente del contexto de nuestros amigos. En todo lugar existen Cornelios. Existen personas buscando algo, existen personas queriendo contestar preguntas, personas que sueñan, que desean participar de una u otra forma en un mundo que pueda ser transformado. Hay personas que buscan, pero que no encuentran, porque no podemos encontrar a Dios si Él primero no nos busca. Y aquí hay una reflexión personal muy importante. Si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a encontrar con tal vez muchas personas de diferentes orígenes, con los cuales tenemos distintos tipos de relación y que usted sabe que esa persona anda en una búsqueda, que algo hay en su corazón, que algo él anhela, que anda buscando y que aún no lo encuentra. Y por otro lado sabemos que el Señor anda en búsqueda de aquellas personas. ¿Cómo las encontramos? ¿Cómo las juntamos? ¿Cómo juntamos a Dios y a aquellas personas que necesitan escuchar un mensaje? Aquellas personas que quieren encontrar algo trascendente en su vida. ¿Cómo producimos este encuentro? ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Es un encuentro que Dios mismo propició a través de un ángel. Miren lo que dice el texto a continuación, el verso 9. Al día siguiente,
Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Verso 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Cornelio en su casa oye una voz, ve una visión, un ángel se le aparece y le dice: ve a buscar a Pedro. Pedro, orando al Señor, se presenta una visión delante de él oye una voz que le dice: no rechaces lo que yo he limpiado. Yo no sé si usted nota algo importante aquí. ¿Por qué el Señor no mandó un ángel a predicarle a Cornelio mejor? ¿Por qué no fue un ángel el que se manifestó y le comunicó las buenas noticias de salvación? ¿Por qué este ángel que se presentó delante de Cornelio, si tuvo esa oportunidad, no le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Porque no es labor de los ángeles predicar el Evangelio. ¿Sabe quién tiene esa responsabilidad? ¿Sabe quién tiene que generar este encuentro entre personas que buscan y un Dios que anda en búsqueda de los suyos? Usted y yo. Esa es nuestra misión, es nuestra labor y no podemos renunciar a ella. Y Pedro fue convencido de eso. Un ángel le envió a Cornelio a su casa para que pudieran tener un encuentro y poder predicar el Evangelio, no solo a él, sino que también a toda su casa. Verso 19, un poquito más adelante, dice que Pedro pensaba en la visión y le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esta voz le dice a Pedro que esa visión le sirva para no tener impedimento en entrar en la casa de un pagano. Que vaya. Pedro está siendo direccionado por la voz de Dios hacia ese lugar. Esta voz desafió a Pedro a levantarse. Esta voz desafió a Pedro a salir de su espacio de confort. Esta voz lo que hizo fue sacar a Pedro de la estructura que él conocía. Esto es importante porque el miedo nos paraliza. El miedo es aquel que nos impide tener sueños osados, de alcanzar a otras personas. La definición etimológica de iglesia, yo se lo he comentado muchas veces, iglesia es un vocablo griego que significa literalmente personas llamadas hacia afuera. Literalmente, personas llamadas hacia afuera. Y hay una fantástica frase de un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer que él dijo: la iglesia solo es iglesia cuando lo es para los de afuera. La iglesia no es un lugar en el que venimos a solo escuchar, a disfrutar de un tiempo de comunión, un tiempo de adoración, de alabanza, a escuchar palabra. La iglesia no es solo para los de adentro. La iglesia es iglesia cuando ella cumple su misión de salir y alcanzar al mundo entero para Cristo, porque esa es la visión de Dios. Y ese es el sueño de Dios para su iglesia. Y nuestro sueño como iglesia no puede ser inferior a eso. No podemos soñar con menos de lo que Dios anhela: alcanzar al mundo entero para Cristo. Pero nos cuesta. No es sencillo. Nos ganan nuestros temores. Y por lo tanto, como iglesia, anhelamos ser un lugar en donde usted pueda ser capacitado,
en donde usted pueda ser entrenado para tener suficientes herramientas en su vida cotidiana para dar testimonio de aquello que el Señor hizo en su vida, para comunicar a otros la verdad de Cristo Jesús. ¿Cómo alcanzar entonces a otras personas? ¿Cómo generar estos encuentros entre Dios y las personas que andan en búsqueda de algo? Yo le quiero traer aquí un pequeño ejercicio para que le sea más fácil recordar esto. Son 3 pasos que nos permiten vencer el temor de transformarnos en personas que comuniquen el amor de Dios y la salvación en Cristo a otras. Y estos 3 pasos, estos tres pasos comienzan con la letra C. Me hubiese encantado traerlo proyectado, pero imagínenselo. 3 pasos, cada una comienza con la letra C. La primera de ellas, converse con Dios. Lo primero que hay que hacer es conversar con Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro mientras estos hombres que Cornelio envió a buscarlo llegan a la casa? ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí arriba de la azotea? Orando, conversando con Dios. Hable con Dios sobre las personas que usted desea alcanzar. Hable con Dios, cuéntele a Dios, aunque Él lo sabe, lo sabe todo, pero ponga en su corazón el deseo de interceder por aquellas personas que usted desea alcanzar para Cristo, porque quien hará la obra no es usted. No es usted el que va a cambiar un corazón, no es usted el que va a transformar una vida, eso es obra de Dios. Y dígale entonces a Dios: Padre, te pido por mi vecino, te pido por mi hermano, te pido por mi colega. Pídele al Señor que toque el corazón de aquella persona, que le abra la mente a aquel colega, a aquel compañero de universidad, a aquel familiar cercano. Ore constantemente por aquella persona que usted desea ver alcanzada por el Evangelio de Cristo Jesús. Lo primero que hay que hacer es conversar con Dios, presentarle a estas personas a nuestro Dios. Para luego, segundo paso, conectarnos con ellos. Converse con Dios, conéctese con estas personas. ¿Cómo podemos conectarnos con las personas? Primero, estableciendo relaciones. Encuentre a esa persona y pregúntele: ¿cómo le fue? ¿Quieres ir a tomarte un café? Preparé un queque ayer. ¿Te gustaría que compartiéramos un pedacito conversando? Convidar a esa persona a tener espacios en donde podamos relacionarnos, conversar con las personas, conectarnos con ellas, establecer relaciones, es fundamental para comunicar el Evangelio. Porque como creyentes, hermanos, debemos aprender una verdad muy importante. Usted debe ganarse el derecho a ser escuchado. Las personas no tienen ninguna obligación de escuchar lo que usted tiene que decirles. Ninguna obligación. Usted debe conquistar el derecho a ser escuchado. Y eso solo se conquista mediante una sincera relación. Cuando la otra persona realmente entiende que hay una preocupación genuina por su vida y por el destino de su alma, entonces uno conquista el derecho a comunicar el Evangelio. Establecer relaciones. Es por eso que es tan difícil tener solamente amigos cristianos. Es fácil tener amigos cristianos y no amigos no cristianos. Porque nos gusta relacionarnos con aquellos que se parecen más a nosotros. Pero no lograremos conectarnos y relacionarnos con personas que necesitan del Evangelio si no abrimos espacios hacia ellos. Mi esposa, que no sé si me está escuchando, probablemente está en Santiago ella, siempre me dice: tú tienes que tener más amigos no cristianos. Y tiene toda la razón. Porque uno tiende a acomodarse en las relaciones. Y está bien ser amigo de nuestros hermanos y compartir juntos, invitarnos a los cumpleaños y salir a tomar alguna cosita y compartir un café. Pero ¿cómo vamos a alcanzar al mundo si no nos conectamos con ellos?
¿Cómo voy a lograr preocupar sinceramente con aquella persona que necesita del Señor si no me conecto con aquella persona? Y para eso es importante algo que quiero señalar también. Debemos aprender a escuchar más y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. Cuando nos conectamos con otras personas, recuerde que el Señor le dio 2 oídos y 1 boca para que usted escuche el doble de lo que habla. Escuchar. Porque a veces nos apresuramos a dar un mensaje. No, tengo algo importante que decir. Lo que tú tienes que hacer es esto. No. Y lo que está mal en tu vida es esto. ¿Y qué va usted a generar con eso? No necesito más moralismo en mi vida. No necesito más sistema de reglas. El Señor tiene una genuina preocupación por el alma de sus escogidos. Escuche. Y cuando se le dé la oportunidad, comparta. Consuele. Pero establezca una relación cercana, más íntima, basada en el diálogo honesto. Solo Dios sabe si aquellas personas con las que nosotros queremos entrar en contacto, orar por ellas, finalmente alcanzarán el objetivo de llegar a la fe. Eso está en las manos del Señor. ¿Cuál es tu labor? Ser un puente, ser un canal de conexión entre Dios y aquellas personas que buscan respuestas en su vida. Los resultados no dependen de ti. Pero que los resultados no dependan de ti no es una excusa para no hacerlo. Porque ya muchas veces hemos tenido que desmentir esta falsa impresión que existe acerca de nuestra teología. No, pero como ustedes creen que el Señor eligió a sus escogidos, Él sabrá cómo los salvará y entonces no hay ninguna necesidad de predicar. No, no es así, porque el único plan que Dios estableció en su palabra para alcanzar a sus escogidos es a través de su testimonio. No hay plan B. No va a bajar un ángel del cielo a predicar el evangelio a los demás. Usted es el plan A, el plan B y el plan C. Usted debe predicar el evangelio a quienes están a su alrededor para que las personas conozcan la verdad de Cristo Jesús. No hay plan B. No va a bajar un ángel del cielo. Usted fue convocado a eso. Pastor, logré establecer una relación sincera con esa persona, ya somos amigos, pero no es creyente. Está bien, tenga más amigos no creyentes. Hágalo, conectémonos con el mundo y cuéntele su historia. Esa es el tercer paso. Converse con Dios, conéctese con ellos y cuéntele su historia. Usted no necesita una maestría en teología para contarle su historia. Y siempre uso el mismo ejemplo porque a mí me impacta y me encanta esta historia de este ciego que fue curado por Jesucristo. Y al ciego lo buscaron todos. Lo buscaron los judíos, lo buscaron sus parientes. Oye, ¿qué te hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos qué. Y el ciego, en un momento, cuando estaba delante de los judíos recibiendo un montón de preguntas teológicas, él dijo, miren, yo no tengo idea cómo fue, ni qué pasó, ni por qué a mí. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Esa es mi historia. Crean en el Señor Jesucristo, porque en Él yo antes era ciego y ahora veo. No tengo idea cómo lo hizo, pero fue lo que pasó con mi vida. Cuente su historia. Cuente lo que el Señor ha hecho en su vida. Y el Señor se encarga de lo demás. No necesita un discurso elaborado y tener respuestas para todos los argumentos de los ateos y agnósticos. No necesita eso. Porque es el Señor el que hace la obra. Cuente su historia. Cuente lo que Jesús hizo en su vida. Y cuando eso suceda, el Señor le permitirá disfrutar de la bendición de ver a alguien encontrar esperanza en Cristo Jesús. Finalmente esta historia termina en los versículos 34 en adelante, que dicen así. Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio y llegó con ellos. Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Se lo repito, Dios envió un ángel para hablar con Cornelio, pero no fue el ángel el que le comunicó el evangelio. Fue Pedro. Los ángeles no predican el evangelio. El plan A, la estrategia principal de Dios para alcanzar a sus escogidos, somos tú y yo. Es esta iglesia. Y es por eso que anhelamos ser una iglesia en movimiento, porque Dios es un Dios que está en movimiento. No podemos permitirnos ser como iglesia una comunidad estática. La historia en los versículos 44 y 45 nos dicen esto. Mientras aún estaba hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gentiles, paganos, personas despreciadas por los judíos, estaban siendo alcanzadas por Dios. El poder del Espíritu Santo transformó los esfuerzos de Pedro al ir hasta allá en una bendición para un hogar que abrió las puertas para que se derribaran las barreras étnicas que los judíos habían levantado al momento de predicar el evangelio. Ellos no le predicaban a los paganos, solo le predicaban a sus compatriotas. El Señor se encargó de derribar esas barreras. De la misma forma, vemos nosotros que hasta el día de hoy, la fe en Jesucristo, la Iglesia de Dios, es un movimiento internacional, es un movimiento multiétnico que comienza desde nuestros hogares y se expande hasta los confines de la tierra. El plan estratégico de Dios para su iglesia es que seamos testigos de su amor a todas las naciones. No es más complejo que eso. Te quiero dejar con dos cosas para pensar y practicar. Pregunta: ¿has estado atento y comprometido con el interés de Dios por la vida de aquellos que te rodean? ¿Eres consciente del interés que Dios tiene por la vida de las personas que están a tu alrededor? ¿Has estado atento al hecho de que Dios se interesa en la vida de tu vecino, de tus amigos, de tus colegas o compañeros? Si al terminar el culto recibes la noticia de que alguna de esas personas ya partió y dejó este mundo, la pregunta es: ¿estabas comprometido con el interés de Dios por salvar la vida de esta persona? Quiero invitarte a rescatar esta verdad. La evangelización es la tarea prioritaria y nuestra misión como iglesia. Debemos ser más sensibles a lo que Dios está haciendo con las personas que están a nuestro alrededor. Segundo, piense en 3 personas de su círculo más cercano y muévase a partir de hoy mismo, intencionalmente, a través de estos 3 pasos. Ore por aquellas personas. Pídale al Señor por la vida de estas personas que usted puso en su mente. Pídale al Señor oportunidades para conectarse sinceramente con aquellas personas y cuéntele su historia. Cuénteles lo que Dios hizo en su vida y deje el resultado al Señor. Deje los frutos para la gloria de Dios. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a echar fuera el temor con su perfecto amor por nosotros? Señor, queremos pedirte que hagas de nosotros personas menos egoístas, personas menos centradas en nosotros mismos. Queremos que nos hagas personas más osadas para hacer y cumplir tu voluntad.
Señor, te pedimos que transformes nuestro temor en amor, que nos libres del peso y de la insensibilidad que infunde el temor en nuestros corazones. Haznos más sensibles para ir más allá de nuestra comodidad, para oír y ver a las personas que necesitan ser alcanzadas por ti, para ir en la búsqueda de aquellas personas que sueñan con ser encontradas, pero que aún no te conocen. Queremos ser conducidos, Señor, por tu Espíritu Santo, en la dirección de esas personas que tú pongas a nuestro alrededor. Haz que los sueños de esta iglesia, que la Iglesia Presbiteriana de Concepción tenga como anhelo, como gran sueño para su futuro, predicar el Evangelio, hacer discípulos y seguir plantando iglesias. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.